y liberarnos de cualquier germen. El único problema es que posiblemente en estos tejidos haya muy poco antígeno y el sistema inmune sigue sobreactivado, full de activación, cuando en realidad hace rato que se eliminó el enemigo, pero ellos siguen activados. Entonces al final lo que queda es que ustedes como médicos en estos casos van a tener que, por primeras veces o de las pocas veces que uno puede hacer, bajar la respuesta inmune. Empezar, ya las células T reguladoras no están o están poco activadas, entonces ustedes van a tener que hacerlo con medicamento, empezar a usar drogas antiinflamatorias o inmunosupresores para bajar este tipo de reacción y el paciente se pueda sentir mejor. Entonces, cuando ocurre este tipo de hechos, los inmunólogos le llamamos hipersensibilidad. Por ejemplo, una picadura de algún insecto cualquiera no debería ser tan calamitoso. Total, te picó en un lugar, te vas a rascar, te va a salir la roncha. Si tienes uñas sacarás un poco de tejido y sangre, pero pasará, todo llegará a su calma. Después de la costra, se caerá la costra y quedará alguna manchita blanca y después con el tiempo seguirá, ¿no es cierto? Todos felices, pero en algunas personas una pequeña picadura puede desencadenar en todo esto. Pero ¿por qué si picó en un lado el zancudo y por qué todo el cuerpo se empieza a reaccionar? Porque tu cuerpo se ha preparado durante años para esas picaduras. Años de experiencia controlando las picaduras. Entonces está tan sensibilizado a las picaduras que a la primera picadura que aparece en tu cuerpo, ¡pum!, el cuerpo reacciona con todo lo que tiene, con todo su potencial. Ya no se pone a pensar, vamos a mandar a alguien a conversar con este. No, saca todo lo que tiene guardado en los órganos linfoides secundarios y lo lanza contra todo. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque se preparó. Entonces, a este sistema nosotros los inmunólogos le llamamos, el cuerpo está hipersensible a ese tipo de cosas. Se ha sensibilizado en extremo. Y una de esas manifestaciones más críticas que uno puede ver, y fácilmente, son las alergias. Años que el cuerpo de un alérgico ha sido sensibilizado, con pequeñas dosis del alergeno, comiendo aquello, probando lo otro. Su cuerpo se ha sensibilizado poco a poco, de modo tal que ahora tiene un cuerpo súper entrenado para esa molécula. La próxima vez que su cuerpo encuentre esa molécula, el alérgico, ¡plum!, se va con reacciones espantosas y que no las puede controlar porque está súper sensible frente a ese alergeno. Y eso justamente es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar justamente de cómo estas reacciones en las que la hipersensibilidad del cuerpo o de la respuesta inmune es el que empieza a causar las patologías o las lesiones y cómo controlarlas de alguna manera. Esa es la clase de hoy día. Vamos a ver todas estas reacciones de hipersensibilidad cuando más bien el sistema inmune lo tocas y te salta encima, ¿no? ¿Ok? Está súper sensible. No hay nada que lo pueda controlar cuando está súper sensible. Es como alguien que está pero muy molesto y solamente está esperando que aquella persona que le molesta lo toque o le diga algo para saltarle encima. El cuerpo está hipersensible, hipersensibilidades. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, aquí están los 5 tipos de hipersensibilidades que vamos a ver. Empezaremos con algunos conceptos en introducción. Y definamos entonces, ya con algunas palabras que deben recordar, qué cosa es una reacción de hipersensibilidad. Es la respuesta inmune exagerada, exacerbada, y como está exagerada y exacerbada, es capaz de producir lesiones en los tejidos. ¿Okay? Cuando uno ve el grupo de hipersensibilidades, hay 3 grupos importantes o 3 causas importantes que pueden estar asociados a hipersensibilidad. Una de las más comunes es la alergia, porque para nosotros no es nada raro encontrar a un alérgico, o nos hemos topado con un alérgico o alguien que dice que es alérgico y que está estornudando y que le salen ronchas y que siempre tiene que estar con su desloratadina o su corticosteroides, o sea, un alérgico que no puede tomar incluso alcohol porque también le salen ronchas. Entonces es un alérgico. Lo hemos visto y lo veremos frecuentemente. Es posible que hasta aquí exista algún alérgico. ¿Hay algún alérgico aquí? ¿Alguien que crea que es alérgico? ¿Que le han salido ronchitas en algún momento? ¿Sí? ¿Por comer algo? ¿Por respirar algo? ¿Por comer? ¿A ti también? ¿A ti también?
Correcto, entonces no es nada raro, ¿no es cierto?, encontrar a los alérgicos, están por todos lados, nos invaden. Entonces las alergias son reacciones exageradas frente a un alergeno, ya en la molécula ya no se llama antígeno sino alergeno, y es la principal causa de las cosas que uno puede ver fácilmente. La otra es los agentes infecciosos, es decir, es como cuando si nos han vacunado contra algo y la próxima vez que nos encontremos con el agente patógeno, nuestro cuerpo reacciona contra eso. Pero imagínense una persona que ha sido permanentemente sensibilizada contra un patógeno, una y otra vez, entonces su cuerpo está más hipersensible frente a eso. Y a veces esa reacción exagerada, ya no es agente infeccioso porque hace rato que lo eliminaron, pero esa respuesta exagerada sigue todavía encendida y no se puede controlar y crea daño en el tejido. Y la otra, y la que es más peligrosa, es esta de acá. Porque en estos dos casos, la molécula es extraña, no está en nuestro cuerpo, es extraño, o sea, nos hemos sensibilizado pero con una molécula de afuera, que no la tenemos en el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando las moléculas de tu cuerpo son las que activan a tu sistema inmune y lo ponen sensible? ¿Cómo te quitan las moléculas de tus células? Imposible. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, casos muy críticos, como por ejemplo la psoriasis. No sé si ustedes han visto a una persona con psoriasis, que está siempre con costritas y picaduras y todo el cuerpo está así. O la gente con lupus eritematoso sistémico, que a veces las sencillas, porque tiene anticuerpos contra los endotelios, entonces es doloroso. Entonces, ¿cómo se libran de eso? Es imposible. O sea, ahora tienes más bien el enemigo dentro, del sistema inmune superactivado contra tus propias moléculas. Y como se trata de una reacción de hipersensibilidad, entonces el ataque es total, completo, abrupto, y es doloroso. Entonces son los tres causas principales de hipersensibilidad que las seguiremos viendo poco a poco durante la clase. Las reacciones de hipersensibilidad las podemos clasificar en dos grandes grupos. Una de acuerdo al tiempo de reacción, como inmediatas y retardadas, Las inmediatas son por segundos, por ejemplo, en las alergias. Un alérgico reacciona en segundos. O sea, ni apenas se encuentra con el alergeno en contacto, ¡plum!, reacciona. Y las retardadas pueden pasar hasta 48 horas o 72 horas después de que es entrado en contacto con el antígeno para ver la reacción. La otra forma de catalogarlas es de acuerdo a la inmunopatología, o sea, las características propiamente que tiene una con respecto a la otra, y hay 4 y 5 categorías que actualmente se pueden utilizar. Nosotros vamos a ver 5 categorías y las vamos a ir explicando poco a poco. Entonces veamos el primer tipo de reacción de hipersensibilidad. Tenemos acá una descripción hecha por Kunz en 1930. Las primeras clasificaciones que hicieron con respecto a estas reacciones de hipersensibilidad. Unas rapiditas y unas retardadas. Y veamos las diferencias que existen entre las inmediatas y las retardadas. Las inmediatas pueden ser en cuestiones de segundos, cuestiones de minutos, cuestiones de horas. Mientras que las retardadas es cuestiones de días. Tiene que pasar un día, 2 días, 3 días para que se manifieste. Entonces, en las inmediatas, la característica más importante es de que el componente inmunológico más importante son los anticuerpos. ¿Ven? Cuando hay reacciones inmediatas es porque hay anticuerpos de por medio, que pueden ser inmunoglobulina G, inmunoglobulina M o inmunoglobulina E, pero hay anticuerpos. Y acá tenemos las reacciones de tipo 1, las reacciones de tipo 2, las de tipo 3 y las de tipo 5. Reacciones inmediatas, entre minutos a horas. Los elementos celulares más importantes son los mastocitos. Y bueno, y los basófilos, pero más los mastocitos. ¿Por qué los mastocitos? Porque resulta que los mastocitos tienen receptores FC receptor para estas inmunoglobulinas. Y cuando estos FC receptor encuentran las inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas se unen a la molécula, estos mastocitos degranulan, porque son células granulares. Y cuando degranulan todo esto que está aquí. Histamina, factor quimiotáctico de eosinófilos, leucotrienos, factor activador de plaquetas y quininas. Todos estos gránulos son proinflamatorios. Uno de los más interesantes es la histamina. La histamina hace que los vasos de la sangre se dilaten, o sea, aumenta el calibre de los vasos y la pared de los vasos se abra. Entonces hace que el líquido que está dentro de los vasos se salga para afuera, se extravase el líquido.
Se extravasa la sangre, los glóbulos rojos, los leucocitos que están dentro de la sangre, todos los componentes de la sangre se extravasan. Pero también puede hacer que los músculos se contraigan. Por ejemplo, los músculos del sistema respiratorio se pueden contraer. Entonces eso es importante. En una persona alérgica, sus mastocitos liberan gran cantidad de histamina. Entonces ven al alérgico todo con pepitas o con ronchas rojas, porque obviamente hay vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular, y no puede respirar porque también se han contraído los músculos del sistema respiratorio. Entonces ahí pueden ver los efectos que pueden tener la liberación de estos gránulos de estas células. Y el control con la quimioterapia está justamente para controlar justamente estas células, estas moléculas, y aquí tenemos los antihistamínicos. Entonces los antihistamínicos para las histaminas, los antileucotrienos para los leucotrienos que son proinflamatorios, cosa que aumentan más inflamación, sino para controlar la inflamación, y drogas adrenérgicas, entre otras. Entonces las inmediatas, repetimos, son entre segundos, horas, siempre están involucrados anticuerpos, están 4 tipos de hipersensibilidad involucradas, la 1, la 2, la 3, la 5, los mastocitos son una de las principales células que están involucradas, y dentro de los factores importantes, la histamina, por ejemplo, puede ser una de las más interesantes. Veamos con las retardadas. Las retardadas pueden demorar en aparecer 48 horas hasta 72 horas después de haberse iniciado el contacto. ¿Quiénes son los causantes de esto? Los linfocitos T de memoria. O sea, tienen que ser ya linfocitos sensibilizados, que ya han sido previamente activados por una APC. Son los linfocitos T de memoria. La única hipersensibilidad retardada de las cuales tenemos es la tipo 4. O sea, para no equivocarse, ¿no? Es la única. O sea, ustedes recuerdan la retardada tipo 4 y todas las demás son las inmediatas, pues ya está, ¿no? Es fácil de recordar, facilito. ¿Qué células están involucradas con los linfocitos T de memoria? Obviamente los monocitos y los macrófagos. Porque como hemos visto en las clases pasadas, los linfocitos T helper activan a los macrófagos. Cuando el macrófago ya está fagocitando, viene un linfocito helper, lo sobreactiva, y el macrófago sobreactivado produce más radicales de oxígeno y nitrógeno, aumenta su capacidad de fagocitar, o sea, se vuelve más poderoso. Creo que se va a acabar. Entonces los macrófagos son las células que finalmente van a ser activadas por esos linfocitos helper. Entonces por eso es que los macrófagos son el principal componente celular que empiezan a crear los síntomas. Ellos liberan citoquinas, que pueden ser proinflamatorias, factor de inhibición de migración de otras células, o quimioquinas, quimiotrayentes de polimorfos nucleares. Dentro de la quimioterapia tenemos drogas antiinflamatorias para frenar la acción de los macrófagos y la activación de T, y los corticosteroides, que también son inmunosupresores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Está claro, ¿verdad? Las inmediatas y las retardadas. Ahora, si lo vemos desde el otro punto de vista de la inmunopatología, tenemos la clasificación de Hale y Kunz desde 1963. Hale y Kunz clasificaron 4 tipos de hipersensibilidad en su tiempo. La tipo 1, o llamada hipersensibilidad inmediata, la tipo 2, mediada por anticuerpos, la tipo 3, mediada por inmunocomplejos circulantes, la tipo 4, mediada por linfocitos. Fíjense que nosotros hemos dicho al inicio que vamos a hablar de 5 hipersensibilidades. Entonces, cuando Hale y Kunz clasificaron las hipersensibilidades, solamente tenían 4. Pero hoy en día, una de estas 4 ha sido desglosada en 2, y esa es la que corresponde a la tipo 5. Y está escrita justamente con letras rojas, que ahora les voy a explicar de qué se trata. Pero veamos entonces, de estas hipersensibilidades, ¿cuáles son las que están involucradas con inmunoglobulinas? La 1, la 2, la 3 y la 5 debería ser, ¿no es cierto? La 5 no está ahí, pero acá podemos ver la 1, la 2 y la 3. Entonces, las primeras 3 están involucradas con anticuerpos, según esta tabla. Y la hipersensibilidad inmediata es también conocida como el nombre de alergia. Alergia propiamente dicha. Señor, ¿se puede otra vez la batería? Entonces el señor lo va cargando, nosotros vamos siguiendo nuestra clase porque ellos nos dice que está cargando.
Entonces, este es nuestra lente. Y miren, la única inmunoglobulina que está asociada con hipersensibilidad tipo 1 es la inmunoglobulina G. O sea, ¿sí? ¿Funciona? ¿Eso es lo que estoy mal? Entonces, la inmunoglobulina E es la única que está asociada con hipersensibilidad tipo inmediata o tipo 1. Entonces, de todas las hipersensibilidades, la E corresponde a la inmediata o tipo 1. No hay más, no hay otra inmunoglobulina. Y la principal célula que está asociada con esto es los mastocitos. ¿Y por qué los mastocitos? Porque tienen receptores Fc de alta afinidad para atrapar a la inmunoglobulina E. Ella no puede dejar de atrapar inmunoglobulina E. No lo puede evitar porque tiene receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E. Entonces, los mastocitos, cuando están asociados a inmunoglobulina E y la inmunoglobulina E se asocia a la molécula que es el alergeno, ellos degranulan y degranulan ya las moléculas que hemos mencionado anteriormente. En cambio, la tipo 2, cada vez que tú te vas, te pasa. Bueno, en cambio la tipo 2 y la tipo 3 están asociadas con inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, ¿ok? O con las dos. Entonces tipo 1 con E, tipo 2 y tipo 3 con inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Entonces no hay forma de equivocarse entre este tipo de inmunoglobulina para este tipo de hipersensibilidad con el resto, que son M y G. ¿Cuál es la diferencia entre la tipo 2 y la tipo 3? Mientras que la tipo 2, los anticuerpos M o G están dirigidos contra moléculas que se encuentran sobre la superficie de una célula. O sea, si la célula expresa algún antígeno extraño o peligroso, las inmunoglobulinas van a estar dirigidas contra el antígeno sobre la superficie de la célula. La célula puede estar circulando en sangre, como por ejemplo un glóbulo rojo, o la célula puede estar dentro de un tejido. Por ejemplo, puede ser el riñón o el hígado o el endotelio vascular, dentro de un tejido, parte de un tejido. O sea, o suelta la célula o parte de un tejido, pero siempre expresando antígenos que los anticuerpos M o G pueden reconocer. Mientras que la hipersensibilidad tipo 3, los anticuerpos M o G están dirigidos contra antígenos circulantes. O sea, donde los antígenos ya no están formando parte de la superficie de una célula, sino los antígenos están libres, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia entre una y la otra. ¿Seguro? ¿Me aseguran que sí? Ya. Ok, gracias. Entonces, las inmunoglobulina M y G de la hipersensibilidad tipo 3 están dirigidos contra antígenos circulantes, ya no pegados a ninguna célula. En ambos casos va a ocurrir algo importante, que las inmunoglobulinas van a activar complemento. Y cuando una inmunoglobulina activa complemento, eso va a desencadenar a que se forme el complejo de ataque de membrana. Y el complejo de ataque de membrana produce un hueco en la célula y finalmente la lisis. Entonces, si estos anticuerpos están pegados a la célula y se activa el complemento, lo más probable es que después se produzca la lisis de la célula y se muera la célula. Puede ocurrir también que producto del complemento se liberan anafilotoxinas y hay reclutamiento de otros leucocitos. Y vienen otros leucocitos como los polimorfos nucleares o los neutrófilos, macrófagos o cualquier otro polimorfo nuclear y finalmente terminan digiriendo a esas células. Pero también puede ser que se active la ozonización, porque las células como los fagocitos tienen Fc receptor para inmunoglobulinas y ellos pueden ayudar a eliminar a la célula blanco. Bien, en este caso, puede ser brujería. Mejor hacemos sin esto. Entonces, en este caso, la célula que ha sido blanco de los anticuerpos se destruye. Ya no hay forma de recuperar esa célula, se muere. Obviamente después que le cae un poro o un hueco por el complemento, ¿qué célula va a resistir eso, no? Ya no se puede surcir otra vez de la membrana celular. O sea, queda el hueco y se acabó, ¿no? Es como una media con un hueco, ya no se puede coser ni nada, hay que botarla, ¿no? El asunto es que la célula se muere.
los inmunocomplejos circulantes, los anticuerpos que están pegados a los antígenos circulantes, van a ir a alojarse a tejidos. Y los tejidos, estos complejos en los tejidos van a activar complementos. Y el complemento activado va a dañar los tejidos donde los inmunocomplejos se están localizando. Como quiera que sea, tanto directamente sobre las células donde se está produciendo la lisis o indirectamente donde los inmunocomplejos se están localizando, esos tejidos quedan dañados. Se pueden recuperar, pero ya esas células dañadas se mueren, ya no pueden ser esas. Otras aparecerán para completar el tejido. Entonces, si ustedes se fijan, tanto en la 2 como en la 3, existe daño celular. Pero, sin embargo, luego se percataron algunos estudiosos de que había casos donde la célula no se moría, no era eliminada, sino solamente la célula era alterada. Es decir, que en vez de producir una cosa, dejaba de producir esa cosa. Y en vez de producir eso, empezaba a producir en exceso. Es decir, la célula cambiaba de función, pero ya no se moría. Ya no había eliminación de la célula. Entonces, como ocurría con los otros ejemplos. Entonces, por eso es que alguien decidió que esta característica podría ser diferente al resto de patologías tipo 2 y tipo 3. Y sacó estas patologías y la puse en una nueva llamada hipersensibilidad tipo 5. Esa es la hipersensibilidad tipo 5. ¿Okay? O sea, donde existen participación de inmunoglobulina M, donde existe participación de inmunoglobulina G, donde la célula va a estar afectada pero no eliminada. Va a estar alterada simplemente pero no eliminada. ¿Okay? A diferencia de las otras que sí hay eliminación de células. La tipo 5 corresponde, es la única que corresponde a células donde los anticuerpos no participan. Básicamente los linfocitos de memoria, ya sean helpers o linfocitos citotóxicos de memoria, son los involucrados en esta patología. Y en esta patología lo que ocurre son activaciones de los macrófagos por los linfocitos helper, que ya los hemos mencionado, o la eliminación de las células blanco directamente por los linfocitos T citotóxicos. Entonces aquí ocurre también daño de las células, obviamente, pero sin participación de los anticuerpos. Ahora lo que vamos a ir haciendo es yendo poco a poco con estos 5 tipos de hipersensibilidad y dando algunos ejemplos para que la idea quede redondeada al final, ¿ok? Entonces empecemos por la más popular de todas las hipersensibilidades, las alergias. Las alergias son las más populares porque todos nos ha pasado o hemos estado cerca de un alérgico y es más frecuente de verlo. Entonces, esta es la hipersensibilidad tipo 1 o alergias y veamos algunos conceptos importantes de alergia. Primero que nada, el antígeno, la palabra antígeno cambia de nombre. En las alergias se llama alergeno. O sea, el nombre del antígeno se llama alergeno. Entonces, los alergenos son los antígenos de las alergias. Recordemos, la inmunoglobulina E es la que está involucrada porque los mastocitos reclutan inmunoglobulina E específica para el alergeno y después cuando la inmunoglobulina E se encuentra el alergeno y como está pegado al mastocito, el mastocito inmediatamente degranula y sus gránulos liberan una serie de mediadores proinflamatorios que causan estos síntomas de alergia. Entonces, en las alergias, los síntomas más comunes o las patologías más comunes están asociadas a estos 4 elementos. Rinitis y asma cuando está involucrado el sistema respiratorio. Anafilaxis cuando el alergeno está introducido a la sangre, por ejemplo, y a nivel sistémico, o sea, todo el cuerpo está recorriendo el alergeno sistémico. Dermatitis cuando el alergeno ha entrado por contacto con la piel. Entonces tenemos básicamente 3 niveles, ¿verdad? Aquí está a nivel respiratorio, a nivel sanguíneo total y el nivel cutáneo. Pero también puede haber otra alergia, cuando el alergeno es ingerido. Cuando el alergeno es ingerido, puede también activar el sistema gastrointestinal y tener una alergia desde ese punto, desde esa entrada, desde ese nivel de entrada. Entonces hay 4 niveles de entrada, ¿no? Bien. Otra cosa que hay que recordar son que para que una célula plasmática produzca inmunoglobulina E, es necesario que existan citoquinas TH2. Entonces las citoquinas TH2 cambian el switch de producir inmunoglobulina M a que produzca inmunoglobulina E. Entonces las citoquinas TH2 son importantes. Entonces los linfocitos
T-helper 2 o colaboradores tipo 2 son los importantes para que se produzca inmunoglobulina E. Bien, otro concepto interesante o importante: alergia y atopía. ¿Qué es un alérgico y qué es un atópico o un paciente atópico? El alérgico es la persona que ha sido por lo general estimulada desde muy pequeño contra alguna molécula. Por ejemplo, un niño de su casa, era el primer nieto de la familia, y los abuelos y los tíos y los padres que eran inexpertos empiezan a darle todo lo que el pequeñito necesita o quiere. Además, como ni habla, le balbucea algo y le dan eso, pero no saben qué. Entonces le dan, pues vamos a imaginarnos así un extremo: Coca-Cola, Sublime, Cuacuá, Princesa, o sea, chocolates, galletas, una serie de elementos que a los adultos nos encantan y que presumimos que al niño le va a gustar más todavía porque es dulce, y se lo damos. Entonces, el niño que no sabe, obviamente recibe todo y se mete todo eso a la boca. Pero ¿qué es lo que está pasando en su cuerpo? Que poco a poco ese pequeñito se está sensibilizando a moléculas que nunca había tenido contacto con su cuerpo, y se va sensibilizando, y su sistema inmune va reconociendo esas moléculas como peligrosas. Va comiendo más y más, y se va sensibilizando, y sensibilizando, y sensibilizando. Empiezan a pasar los años y el pequeñito empieza a crecer y termina siendo un alérgico a esas moléculas. ¿A qué es alérgico? No sé, cada vez que tomo Coca-Cola me salen ronchas. Cada vez que tomo un Sublime me salen ronchas. Cada vez que hago tal cosa me salen ronchas. Lo acabamos de sensibilizar desde muy pequeño. Él no era alérgico nunca, no nació alérgico, lo volvieron alérgico en la casa. Por ejemplo, unos niños que viven, por ejemplo, en lugares donde hay poco aseo y hay mucho polvo, por ejemplo en casonas antiguas. Las casonas antiguas son húmedas, oscuras y están llenas de polvo. Entonces, como son húmedas, crecen ácaros y crecen hongos. Y a veces hay libreros que están full de hongos, pero el niño crece en ese ambiente y es travieso, entonces se mete al closet, juega, la pared, saca los libros llenos de hongos. Entonces poco a poco se va sensibilizando, y va a pasar lo mismo que con la Coca-Cola, que tanta se va sensibilizando poco a poco, que se vuelve alérgico justamente a esos elementos. Total que se mudan de casa, pasan años y vuelve a la casa de la abuela, por ejemplo, donde estaban los libros, la humedad, los ácaros. Y cada vez que va a la casa de la abuela estornuda. Es como si le tuviese alergia a los abuelos. Y es mentira, lo que tiene alergia es justamente al polvo de la casa del abuelo, a los ácaros de la casa del abuelo, o a los hongos de la casa del abuelo, porque ha sido sensibilizado desde muy pequeño con esas moléculas y termina siendo alérgico. ¿Ok? ¿Está claro entonces? Muy bien. ¿Qué pasa con el atópico? El atópico es otra cosa, es cosa seria, porque el atópico es genético, es el alérgico que nace alérgico. Nadie lo sensibilizó contra nada, él nació alérgico, tiene los genes de la alergia. ¿Y cómo los adquirió? Porque proviene de padres alérgicos. Un niño que viene de padres alérgicos es alérgico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si la mamá es alérgica al maní, y tiene ya sus genes de alergia al maní, se casa con un papá que es alérgico al maní. Entonces, los dos padres son alérgicos al maní, y a su hijo nunca le dieron maní porque ellos mismos sufren las consecuencias. ¿Para qué le voy a dar maní a mi hijo si yo me volví alérgico contra el maní? No importa. ¿Por qué? Porque el hijo probablemente tenga el 50% de probabilidades de nacer con esos genes de alergia contra el maní. Y aunque él en su vida haya comido maní, el primer día que entre en contacto con una comida que tenga maní, ¡plum!, desencadena la alergia, sin haber tenido contacto previo con el maní. Porque él es un atópico, es un alérgico genético. Esos niños o esas personas atópicas, toda su vida tienen niveles altísimos de inmunoglobulina E. Altísimos, están volados de inmunoglobulina E. Si quieren alguna vez sintetizar inmunoglobulina E, consigan un atópico y sáquenle un poco de sangre. Están volando de inmunoglobulina siempre, frecuentemente. ¿Okay? Precisamente porque es alérgico por siglos. Ahora hay personas que son alérgicas a varias cosas genéticamente, no solamente a una, sino a varias. Eso es peor todavía. Ok. Y el otro concepto importante es la hipótesis de Viquier. Se sabe que los niños que viven
en barriadas son menos alérgicos que las personas que viven en urbanizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué una persona que vive en una urbanización puede ser más alérgica que uno que viva en condiciones extremas? De pobreza, de falta de sanidad, saneamiento ambiental. Es muy interesante. Fíjense, con las personas que están, los niños que están normalmente expuestos a estos ambientes extremos, están gateando todo el tiempo, están sin zapatos, están enfrentándose a la basura, pueden estar con moscas, agentes contaminantes todo el tiempo, bacterias, virus, bacterias, parásitos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con su cuerpo? Que esos niños se están inmunizando naturalmente contra todo eso. Claro, como siempre digo, si sobreviven, habrán quedado inmunizados. Claro, si les agarra algo bien maligno, o sea, ahí se van a morir, ¿no? Estos no van a aguantar más. Pero si sobreviven, van a quedar inmunizados. Entonces, ¿qué está pasando con el otro niño de la urbanización? Él no, porque él está siendo cuidado, le están poniendo sus vacunas, no come aquello, no lo visten con eso, le planchan 3 veces, lo lavan, hasta el detergente le lavan como 15.000 veces en la lavadora para que no tengan ni taza de detergente, o sea, súper cuidadito. Pues. Pero, ¿qué pasa con su sistema inmune? Que no está siendo inmunizado, pues. No está trabajando su sistema inmune. Frecuentemente las bacterias y los virus lo que hacen es que una persona tenga respuesta TH1, o sea, de memoria, linfocitos T helper TH1. Entonces, por lo general, las personas siempre tenemos más respuesta TH1 normalmente que respuesta TH2. Entonces, la respuesta TH1, si ustedes recuerdan su clase de inmunología previa, controlan a las respuestas TH2. Y las respuestas TH2, obviamente, controlan a las respuestas TH1 cuando están magnificadas. Pero como naturalmente tenemos más respuestas TH1 que TH2, entonces siempre está siendo controlada el TH2. En los niños de barriada, la TH1 está súper elevada y la TH2 está más baja, porque la TH1 que estaba elevada controla la TH2. En los niños de urbanización están así. No hay nadie que controla nada, o sea, todo está a la par, ¿no? No hay nada que controle nada. Pero ¿qué resulta? Que para que haya inmunoglobulina G se necesita que haya respuesta TH2. Entonces, si en este caso hubieran niños, o sea, en la barriada, hubieran niños con alergias, son menos frecuentes los síntomas en estos pacientes. ¿Por qué? Porque la respuesta TH1 controla su TH2, y al controlar la TH2 existe poca producción de inmunoglobulina E. Y al haber poca producción de inmunoglobulina E, los mastocitos no tienen nada que pegar y por lo tanto no hacen síntomas de alergia. Bacán, ¿verdad? Mientras que con el otro niño de urbanización, como no tiene TH1, su TH2 se eleva, produce mucha inmunoglobulina E, los mastocitos atrapan toda la inmunoglobulina E que pueden y hacen alergia pues a montones. A eso le llaman la hipótesis de la higiene. Y ha hecho cuestionar si es que realmente los humanos queremos seguir prevaleciendo en este planeta, porque somos los amos de este planeta. Acá nosotros eliminamos, votamos, hacemos lo que queremos con este planeta. Si queremos seguir prevaleciendo, nos hemos puesto a cuestionar si es que realmente deberíamos de vez en cuando ser un poco cochinitos para poder inmunizarnos naturalmente contra algunas infecciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No lo sé, pero como inmunólogo les digo que sí tienen que tener contacto con algunos bichos y sobrevivir a esos bichos para que tengan una buena inmunidad. ¿Ok? Ese es el punto. Bueno, entonces pasemos a estos conceptos, a los mecanismos. Los tipos de alergenos. Acá podríamos hablar horas de horas. En la naturaleza existen montones de alergenos. Montones. Veamos los más comunes en Lima. En Lima tenemos, los más comunes tenemos a los ácaros. Los ácaros número 1. Tenemos a los hongos como número 2. Y como número 3 tenemos a las cucarachas. Los ácaros y los hongos es obvio. Vivimos en Lima, en una ciudad donde hay mucha humedad todo el año. La primavera ni siquiera se define, esto en ciudades como las nuestras. O sea, todo es así, medio oscuro bastante tiempo, ¿no? Y húmedo. Entonces, obviamente los hongos y los ácaros están felices pues, con ese tipo de ambiente. Y la otra cosa es que vemos, bueno, ahora sí están las pantallas grandes de televisión, entonces todo el mundo quiere estar en su cama viendo televisión, y entonces quiere comer también viendo televisión, y deja que las migajas o los residuos de comida caigan sobre la cama, y total que eso puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque si hay ácaros en esos ambientes,
Los ácaros van a tener siempre comida, ellos van a ver televisión junto contigo. Tú vas a ver tu fútbol y los ácaros después verán tu otra película en la noche mientras estás comiendo los detrás del mercado. Y el problema no es el contacto con los ácaros, porque ya se sabe eso. Es que el ácaro es un glotón, come y defeca donde come. Entonces está comiendo, defeca. Está comiendo, defeca. Y parece ser que en las heces del ácaro existen estas moléculas que entran en contacto con la piel y crean las alergias. Cuando uno sacude las sábanas o van a hacer la limpieza, entonces despacha esas moléculas y entran por la vía respiratoria y crean las alergias. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer? No comer en la cama, tener más cuidado con ese tipo de cosas, o ir limpiando las sábanas para eliminar los huevecitos de ácaro. Y con los ojos pasa lo mismo, los libros, los closets que están muy cerrados, los closets que no reciben ni luz UV, o sea, la ambiental, ni aire, entonces eso también es un peligro. Y la otra, bien interesante, es las cucarachas. Hace algunos años hicimos unos trabajos con estudiantes de medicina, porque obviamente no tenemos otra población más grande que los estudiantes de medicina. Y además son los únicos que pueden entender que queríamos hacer un trabajo de investigación. Entonces hacíamos trabajos de investigación con estudiantes de medicina y teníamos ya un reactivo que habíamos traído de Argentina, que era con moléculas de cucaracha. Entonces, contra todo pronóstico, decían, no, pero ¿para qué vamos a probar eso? Que no puede... ¿Quién va a tener alergia a la cucaracha? Si la cucaracha la pisamos, la botamos. En mi casa no hay cucaracha. Muy bien. Así que, bueno, ya habíamos probado varios alergenos, así que probamos la cucaracha. Y total, como 50% de los estudiantes era alérgico a la cucaracha. Y no sabían. Entonces, pues, no puede ser, pero ¿y por qué? Porque es obvio. Todos en casa tenemos una cocina. Y donde hay una cocina, siempre hay residuos y restos de comida. Y la cucaracha, como todo ser, necesita comer. O sea, ese es su principal lugar. La cocina también le pertenece a la cucaracha. Entonces, a veces no se limpia con propiedad, a veces se escapa una cucarachita, pero nunca vas a tener la seguridad de que en un piso no pasó una cucaracha. Y los niños gatean por los pisos. Entonces se van de alguna manera inmunizando también. El otro es el polen, o la miel donde contiene el polen, que sí es importante para enfermedades respiratorias. Los árboles estacionales, gente que hace footing en las mañanas y siempre va al mismo parque, y si lo ha hecho desde muy pequeño es posible que se haya inmunizado con árboles estacionales, y de grandes, si sigue haciendo ejercicios en el mismo parque, vuelve a tener contacto con esos mismos alergenos y esté estornudando mientras hace sus carreras porque ya se inmunizó contra ellos. Después tenemos los epitelios de animales, las de perro y gato son las más frecuentes, las de aves, las de pollos y gallinas también se ha visto, sobre todo en personas que tienen pollos, tienen pavos, sobre todo en las fechas navideñas, que tienen esos criaderos de pavos, hay niños que juegan con los pavos, la pluma del pavo y se vuelven alérgicos. Pero la de gato es la más frecuente. Hemos hecho experimentos en los que hemos destapado una botella llena de pelos de gato, solamente destapado, en un ambiente cerrado, donde las personas no saben que estamos destapando una botella de pelo de gato. Y al poco rato empiezan a estornudar las personas. Entonces dijo, o sea que realmente el alergeno del pelo de gato es bien poderoso, ¿eh? Porque solamente destapándolo, o sea, ni siquiera espolvoreándolo, nada, destapando nada más, empieza a fluir y las personas alérgicas lo pueden detectar fácilmente. Después el otro tipo de alergenos son los alimentos, los que entran por vía digestiva. Entonces aquí tenemos el huevo, por ejemplo los duraznos, el maní, las nueces, que tienen bastantes sustancias alergénicas, la palta, el plátano en algunos casos. Hay varios, ¿no? En la leche también. Entonces, las recomendaciones de los pediatras es importante que las sigan siempre, ¿no? Y si aquí va a haber algunas personas que se van a dedicar a la pediatría, esa es una de las principales condiciones que usted tiene que tener para sus pacientes niños. O sea, decirles que a cierta edad deben comer estos alimentos, a cierta edad estos otros alimentos, que están hechos justamente para que no creen sensibilización y se atresen, ¿no? Los niños. Bien, recordemos entonces el mecanismo ya visto en general, ¿no? La primera vez el alergeno entra en contacto con la piel o entra a los epitelios y una célula presentadora de antígeno digiere el alergeno, lo procesa y lo presenta a linfocitos T helper en órganos linfoides secundarios. Los linfocitos T helper producen interleuquina 4 que cambia el switch de producir inmunoglobulina M del linfocito B a producir inmunoglobulina G en grandes cantidades. Esto ocurre la primera vez. Entonces, la primera vez,
esa persona va a tener grandes cantidades de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se va a distribuir por circulación linfática o sanguínea a todo el cuerpo. Y donde existan mastocitos durmiendo, o sea, en reposo, estos mastocitos en reposo que tienen receptores FC de alta afinidad para inmunoglobulina E atrapan a las inmunoglobulinas E. Se piensa que la mayoría de nuestros mastocitos ya tienen la inmunoglobulina E atrapada ahí en su membrana. Ya la tienen atrapada, porque si alguna vez hemos producido inmunoglobulina E en grandes cantidades, ya la tienen atrapada. Pero en los pacientes que son atópicos y que son alérgicos, esa inmunoglobulina E que se produjo en grandes cantidades están atrapadas en esos mastocitos sujetivos, solamente esperando que en una segunda oportunidad entre el alergeno y entre en contacto con este complejo de anticuerpos y mastocitos. Entonces, esto ya estaba en reposo y solamente faltaba que el alergeno entre en contacto con estos anticuerpos específicos y ¡plum!, se produce un cross-linking de anticuerpos y el mastocito empieza a degranular. Producto de estos gránulos, que son mediadores proinflamatorios, empiezan a producir una serie de síntomas. Tenemos desde efectos farmacológicos a nivel de los vasos sanguíneos, las vías respiratorias, el tracto intestinal, efectos en el vaso sanguíneo y la permeabilidad, la secreción de mucus, la secreción de fluidos, peristaltismo, que es interesante en estos pacientes, y también tenemos sobreactivación del sistema inmune. Entonces, al final, los síntomas que uno puede ver en la alergia es simplemente por la degranulación de estos mastocitos después que hayan tenido contacto con el alergeno. Y esto ocurre en cuestiones de segundos. Por eso se llama reacción inmediata, ¿no? Es cuestión de segundos. El alérgico toma contacto con el alergeno, esto degranula y ya tiene los síntomas inmediatamente. Es muy rápido, muy rápido. Y la forma de sacarlo del cuadro es alejarlo de ese lugar donde supuestamente está el alergeno y darle el antihistamínico inmediatamente. Porque si lo dejamos en el ambiente donde está el alergeno, puede morir. O sea, puede cerrarse todos los bronquios y puede morir. Es muy complicado. Entonces aquí tenemos la secuencia en la que esto se lleva a cabo. Primero la presentación de antígenos, la producción de inmunoglobulina E, la activación de mastocitos, la liberación de mediadores proinflamatorios y los efectos clínicos de la liberación de estos mediadores. Aquí tenemos lo mismo para reforzar un poco la idea, cuáles son los componentes principales. Tenemos a los linfocitos T helper, que producen la citoquina y interleuquina 4, que hace que las células plasmáticas produzcan inmunoglobulina E. Y tenemos a los mastocitos. Los mastocitos tienen receptores FC de alta afinidad para inmunoglobulina E, que es el FC epsilon R1. Y estos mastocitos que ya están atrapando, que tienen atrapada la inmunoglobulina E, en una segunda exposición, simplemente hacen cross-linking con los anticuerpos del alergeno y el mastocito degranula y produce esos mediadores proinflamatorios que están asociados a la alergia. Aquí podemos ver al mastocito ya degranulando y los gránulos pueden tener diferentes niveles en los tejidos. Por ejemplo, puede activar a los músculos lisos para que se contraigan y aparte de la respiración, si en caso que sea el pulmón o en el intestino, pueden irse a los vasos sanguíneos, pueden activar a las glándulas mucosas para que secreten más mucus, pueden activar a las plaquetas, pueden activar a las terminales nerviosas, o sea, hay sensación de dolor, de todo ese tipo de malestar que tienen ellos, o pueden activar a otras células proinflamatorias para que degranulen más todavía este tipo de gránulos. Ese es el problema que ocurre con esta patología. Y aquí podemos ver las diferentes vías de entrada de los alergenos. Acá tenemos la vía intravenosa, la vía subcutánea, la vía respiratoria y la vía gástrica. Entonces, en todas las vías de entrada, los mastocitos siempre son la célula detonante de la alergia. Si ingresa vía intravenosa, es decir, que caen los vasos del alergeno, y el mastocito igual va a recuperar esos alergenos y va a degranular y vamos a tener los síntomas que hemos mencionado. A la vía subcutánea, si es por inoculación o por contacto o por picadura, igual los mastocitos van a encontrar el alergeno y van a producir los mismos síntomas. Si es por vía respiratoria, el alergeno puede entrar por las vías respiratorias, llegar a las mucosas y los mastocitos pueden activarse y también pueden activar al músculo liso del sistema respiratorio. Y si es por vía digestiva, igual el alergeno puede entrar por las mucosas
están los mastocitos de los tejidos y puede activarse los mastocitos y también los músculos lisos del sistema gastrointestinal y producir los síntomas. O sea, por las 4 vías, los mastocitos siempre están presentes en la patología. Acá tenemos algunos ejemplos de este cuadro de patologías asociadas a presencia de inmunoglobulina E. Tenemos, por ejemplo, la anafilaxia sistémica, que ya hemos mencionado por la vía sistémica. Y aquí, por ejemplo, hay fármacos, venenos, cacahuate que vendría a ser el maní, o transfusión sanguínea. Pero una de las más peligrosas es la de fármacos. Las personas con frecuencia no saben a veces que son alérgicas a ciertos fármacos, sobre todo las anestesias. Entonces, por ejemplo, por ir de algo muy básico, se van a atender a un odontólogo, el odontólogo tiene que ponerles anestesia y él pregunta, ¿eres alérgico al anestésico? Porque te lo menciona y tú dices, no sé, no me acuerdo. Entonces, si él presume que no, e inyecta, y tú eres alérgico a ese anestésico, eso va a ocurrir una reacción de hipersensibilidad tan rápida que pueden colapsar en ese momento. ¿Entiendes? Entonces eso es peligroso. Pero lo más peligroso es cuando estás en el hospital y la persona no sabe que es alérgica a la penicilina o a un antibiótico o alguna cuestión que entra por sangre. Si entra cualquier anestésico que ingrese por sangre o cualquier fármaco que ingrese por sangre es sistémico, o sea, es muy rápido. En cuestiones de segundos todo eso va a entrar a circulación. Entonces ahí sí las personas pueden colapsar. Y hay casos de muerte en hospitales porque les han inoculado el fármaco sin saber que ellos eran alérgicos a eso. Entonces, ¿quiénes tienen la potestad aquí cuando entran a la cirugía? Los anestesiólogos. O sea, esas personas, esos médicos profesionales, se aseguran de que las personas que van a entrar a cirugía no sean alérgicos a los fármacos que se van a utilizar durante toda la operación. Entonces, cuando hacen todos los análisis ya en el cuerpo, la sangre, para saber si eres alérgico a eso, esos son los medicamentos que van a utilizar durante la operación. Entonces tienen que asegurarse. Por eso es que no hay cirujano que entre sin un anestesiólogo. Y un anestesiólogo de confianza. Uno que sepa que si se le va al paciente que tiene que aplicarle en ese momento para recuperarlo. Es precisamente por este tipo de anomalías que puede ocurrir con alergia. Las urticarias, ahí pueden ser picaduras de insectos, por ejemplo, que son clásicas, que sale la ronchita, ¿no? Cuando uno le pica, o cuando uno pasa, por ejemplo, a veces en el bosque, donde hace contacto con algunos hongos también que pueden causar urticaria. La rinitis alérgica ya lo hemos visto, en el asma también, en ambos casos, el polen de las plantas o los ácaros que están esparcidos en el polvo crean enfermedades respiratorias. Y alergias alimenticias, que lo hemos mencionado también, marisco, leche, huevos, puede ser importante. Y aquí tal vez la única cosa que cabría mencionar es diferenciar una alergia de una intoxicación alimentaria. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Dicen, comió mariscos y empezó a salirme ronchas en el abdomen y luego en el pecho y no puedo respirar. La pregunta es, ¿alergia o intoxicación alimentaria? ¿Cómo sabrían ustedes diferenciar si es una alergia o una intoxicación alimentaria? Por inmunoglobulina E. Si es alergia, tiene elevados niveles de inmunoglobulina E. Si es intoxicación alimentaria, no hay inmunoglobulina E. Entonces, una forma de descartar si se trata de alergia o intoxicación alimentaria es hacerle la prueba de inmunoglobulina E y descartamos. Si hay inmunoglobulina E de por medio, alergia. Si no hay, intoxicación alimentaria y se acabó. El tratamiento es distinto. ¿Ok? Así de sencillo. Acá tenemos la prueba una de las pruebas más utilizadas para saber si una persona es alérgica. Es esta de acá que se llama prick test. Es una prueba subcutánea. Normalmente se usa el antebrazo y se coloca pequeñas dosis del alergeno. Entonces, por ejemplo, una persona que se sospeche que es alergeno a ácaro, a varios tipos de hongos, a polvo, a pelo de gato, entonces le ponen un poquito en cada parte del antebrazo, y si aparece la roncha, donde aparece una roncha con una induración, entonces la prueba es positiva para ese alergeno. Entonces, acá pueden ver todo el eritema completo, y acá pueden ver justamente esta partecita que no sé si se ve desde allá, que es la induración, ¿no? que es el bulto duro que se forma justamente donde se produjo la inoculación. Y a este bulto duro le llaman abón, con H, abón,
Entonces, si se produce ABON, en la prueba de prick test, entonces significa que la persona es alérgica a ese alergeno en particular. A veces es necesario usar los dos antebrazos, a veces también se puede usar la espalda para colocar más alergenos y saber a qué es alérgica una persona. Si vemos en qué es lo que está ocurriendo en el interior, uno puede ver esto, ¿no? Uno coloca el alergeno, están los mastocitos que ya supuestamente están repletos de inmunoglobulina E contra ese alergeno, y los mastocitos empiezan a degranular. Producto de la degranulación, los vasos, que eran pequeños, ahora son más grandes, o sea, se dilatan los vasos, el líquido que estaba dentro de los vasos se extravasa, se sale por fuera, y también se salen las células inflamatorias, produciendo mayor inflamación. Como el líquido se acumula afuera, empieza a aumentar de tamaño, el volumen, y por eso se produce la inflación. Como sale sangre, la sangre es de color rojo. Entonces, como sale sangre por todos lados, entonces se ve el color rojo, y se puede ver fácilmente el eritema, ¿no es cierto? Entonces, esos son los síntomas de la inflamación típica y uno lo puede ver justamente en este tipo de pruebas. Si uno hace un corte histológico de este tejido, o este presente tejido, uno ve justamente lo mismo. Un montón de sangre, que son los glóbulos rojos, y bastante infiltrado celular, que son las células que están ahí, que han salido después de la trabajación de las células hacia el tejido, ¿no? Bien, entonces hasta ahí me he tomado un poco de tiempo con esto de la hipertensión tipo 1 porque es la más común. Creo que les puede ser útil a ustedes porque también están estudiando medicina y tienen posibilidades de encontrarse con alumnos o personas en su casa que tienen alergia y que tienen que saber ese tipo de detalles, ¿no? Para cómo actuar. Veamos a ver si las otras hipersensibilidades que vamos a pasar un poco más rápido. Veamos la hipersensibilidad tipo 2. La hipersensibilidad tipo 2 también se conoce como hipersensibilidad citotóxica de anticuerpos contra células y tejidos. Esta es la que yo les decía que estaban involucradas la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G y estaban dirigidas contra antígenos en la superficie de una célula. Acá tenemos una célula, el glóbulo rojo, y hay unos antígenos que le expresan en la membrana y los anticuerpos que están dirigidos contra eso, ¿no? Tenía que ser anticuerpos dirigidos contra antígenos en una célula, ya sea flotante o sola o dentro de un tejido, ¿no? Acá tenemos una patología que es bastante común, es un ejemplo clásico, se llama eritroblastosis fetal o anemia hemolítica del recién nacido. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que cuando una mujer se casa con un marido que tiene el grupo RH positivo y ella es RH negativo, entonces ella no tiene anticuerpos contra el grupo RH, porque nunca lo ha visto en su vida. Ese grupo RH o grupo D jamás lo ha visto, entonces no tiene anticuerpos contra eso, no está sensibilizada. Pero ¿qué ocurre si genéticamente el bebé nace con los genes del papá? Y los glóbulos rojos del bebé empiezan a expresar el antígeno D del papá. Entonces, este bebé, que sus glóbulos rojos si tienen el antígeno D que es la primera vez que va a ser reconocido por la madre empieza a inmunizarse contra el antígeno D. Y al poco tiempo va a ser anticuerpos contra el antígeno D. El primer embarazo va a quedar sensibilizado, pero el segundo embarazo, si el niño vuelve a salir con el antígeno D, entonces los anticuerpos de la madre van a atacar los glóbulos rojos del bebé. Y obviamente el anticuerpo va a activar a complemento, se va a producir la lisis de los glóbulos rojos y va a eliminar los glóbulos rojos sistemáticamente antes de que nazca el bebé. Y cuando nace el bebé, va a nacer ya con anemia. Entonces ya se sabe que la anemia va a ser producida por los anticuerpos de la madre que han despertado complemento y han producido la lisis de los glóbulos rojos. Por eso se llama anemia hemolítica de recién nacido. Es un caso típico de hipersensibilidad tipo 2. Veamos las características. Entonces, tenemos que los antígenos en este caso están pegados en la célula. ¿Okay? Y los anticuerpos, que pueden ser autoanticuerpos, son del tipo M y del tipo G dirigidos contra los antígenos de la célula. ¿Qué hacen estos anticuerpos? Activan complemento, pueden activar la fagocitosis, o por oxidatización, y pueden activar la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, donde también natural killer pueden entrar o polimorfos nucleares. Al activar esto, entonces se produce la lisis de las células y también daño de los tejidos sólidos, obviamente donde las células están formando parte, ¿no? Ejemplo de estos tenemos la anemia hemolítica, la púrpura trombocitopénica, el eritroblastosis fetal que hemos visto hace un ratito y el síndrome de Goldbach.
Veamos en esquema cómo es el mecanismo del efecto. Entonces supongamos que acá tenemos la célula blanco que expresa los antígenos, que puede ser por ejemplo el glóbulo rojo del bebé. Y estas bolitas azules podrían ser el antígeno D del glóbulo rojo. O cualquier otra célula, ¿no es cierto? Acá está nucleada, puede ser cualquier otra célula que tenga esos antígenos. El asunto es que la persona tiene anticuerpos o autoanticuerpos dirigidos contra estos antígenos en la célula blanca. Y al estar estos anticuerpos formando complejos antígeno-anticuerpos, activa primero complementos. Al activar complementos se produce el complejo de ataque de membrana y se produce la lisis de la célula. El segundo punto puede activar la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, es decir, atraer células que tienen receptores FCC receptor para anticuerpos y las células de granular, que sean los gránulos, o producir apoptosis de la célula blanca, como el caso de la natural killer. En el caso de los fagocitos, ellos pueden degranular, en el caso de los neutrófilos, o en el caso de los fagocitos mononucleares pueden secretar radicales de oxígeno y nitrógeno y eliminar a la célula diana. Por si fuese poco, el anticuerpo también puede activar complementos, y al activar complementos se liberan anafilotoxinas. Las anafilotoxinas son atrayentes de otras células proinflamatorias y aumentan más la posibilidad de que esas células proinflamatorias eliminen a la célula blanca. El complemento se puede activar en estas células directamente y contribuir a que sean reconocidas por células que tienen receptores para complemento y eliminar a la célula blanca. O sea, hay varias formas, pero estas son de forma resumida cuáles son las células y las moléculas más importantes en esta patología. Acá tenemos una amplificación, esta es la célula, digamos, el fagocito. Acá tenemos a la célula blanco. Acá tenemos los antígenos que están expresando, y esto es una magnificación, ¿no? Solamente para recordarles a ustedes lo que ya les he dicho, que cuando los anticuerpos son reconocidos por los FCC receptores de la célula efectora o por los receptores de complemento de la célula efectora, eso genera señales en el interior que van a aumentar la producción de moléculas proinflamatorias como las prostaglandinas y los leucotrienos, o la liberación de radicales de oxígeno y nitrógeno, que al final van a destruir la membrana de la célula blanca y la van a eliminar. En el caso del complemento, aparte de todo este mecanismo, yo me he dicho que también puede directamente activar el complejo de ataque de membrana y producir lisis o formación de polvo. Ejemplos de esta patología, que ya lo hemos mencionado, por cierto, están aquí: la anemia hemolítica, la púrpura trombocitopénica, el síndrome de Goldwasser, pétigo vulgaris, que es una enfermedad bien fea, la piel se le sale como si fuesen en ampollas después de una quemadura, fiebre reumática, varios ejemplos de este tipo de patologías. Y lo demás lo pueden leer después con más calma. Y finalmente, para terminar y completar esta idea, regresamos donde empezamos, con el eritroglifosina fetal. La madre se embaraza de un bebé que tiene grupo RH la primera vez, y la primera vez el niño nace sin problema, pero la madre va a quedar inmunizada contra el factor RH y va a formar anticuerpos contra el factor RH. Si una segunda vez se embaraza y el niño vuelve a salir con el factor RH, entonces la inmunoglobulina G, que además es transplacentaria, recuerden, era la única que podía pasar la placenta. Entonces la inmunoglobulina G va a pasar placenta, va a llegar a los glóbulos rojos del bebé y le va a producir hemólisis de los glóbulos rojos desde antes de que nazca. O sea, van a nacer ya sin muchos glóbulos rojos, con anemia. Y esa es la patología que se ve. Entonces es un buen ejemplo, por eso lo recalco ahí.